Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco, un programa de conversación, un programa cercano y para ir conociendo también a nuestros invitados. El día de hoy hablaremos con una de las seremías de la región de Magallanes y Antártica chilena. Cómo hoy en día se trabaja desde la Seremía de la Mujer y la Equidad de Género en Magallanes, cómo hoy en día salen a terreno, cuál es la línea de trabajo y las diferentes campañas que se hacen, no solamente para la prevención de la violencia intrafamiliar o la violencia hacia nuestro género, sino que en general, cuáles son las líneas de trabajo y qué tan importante incluso es la familia o la comunidad en general. ¿Quién está detrás de esta secretaría? Bueno, vamos a conversar con ella, Alejandra Ruiz Obando, quien por muchos años ha estado y ha sido parte del servicio. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer poder tenerte nuevamente. En algún momento lo tuvimos conversando en la radio, hoy en día por primera vez en Retruco, donde una cartera que, bueno, no solamente a nuestro género es que le debería importar, sino que a la comunidad en general, donde hoy en día es una de las carteras que constantemente se ve en movimiento, constantemente sale a la luz y trabaja de forma... En forma de cadena con otras seremías incluso. ¿Qué tan importante es con la educación, con la salud, vivienda, o sea, en general, porque ustedes son como el nexo de lineamiento para que orientar a la familia o a las mujeres incluso? Claro, nosotros hemos dicho además como una prioridad de nuestro gobierno es poder, esta palabra que es media compleja, pero es transversalizar género en toda nuestra gestión pública y eso significa que somos un gobierno y un ministerio para todas las mujeres y por lo tanto todo lo que hacen las otras carteras, las otras seremías, los otros servicios públicos es mirando, ¿cierto?, cómo avanzamos en más derechos, en más equidad, en más igualdad para las mujeres y las diversidades de mujeres que tenemos en nuestro país, en nuestra región. Entonces el trabajo es coordinado, es coordinado. Alejandra, queremos conocerte igual en esta noche, conocemos también parte de tu familia, pero quiero conocerte más a fondo porque no eres ajena al servicio, no llevas varios años, incluso antes que fuera un servicio, antes que fuera una seremía. Queremos conocerte, Alejandra Ruiz Obando, magallánica. Así es, nací en Punta Arenas, en lo que fue el antiguo hospital regional. Ya. Sí. ¿Y cuántos años, cuántos años has estado en el CER? Porque naciste acá, ¿estudiaste acá también? ¿En Punta Arenas siempre has estado en la región, muy conectada con lo que sucede con la región o en algún momento también sales a estudiar fuera? Sí, a ver, yo estudié la enseñanza básica, la hice en la escuela, en lo que era la escuela 8, hoy día la escuela España. Ya. Que ahí le enviamos un recuerdo a todos quienes estuvieron en la escuela 8, porque hoy en día se les dicen los nombres, ya como que las letras, antes eran los números, antes letra y número, ahora nombre. Así es. De hecho, las instalaciones que hoy día conocemos ahí, me tocó inaugurarla, porque nosotros estábamos en una casita antigua, ahí a la vuelta, y luego tenemos esta infraestructura grande que es la que conocemos hoy día. Luego la enseñanza media, en el Liceo Sarabrano hoy día, en el Liceo de Niñas en esa época. Y luego en el tiempo que la matrícula en el Liceo de Niñas era uno de los colegios, habían pocas posibilidades también de establecimiento educacional, donde el Liceo de Niñas era de solo mujeres, era de una alta demanda de matrícula.
así es. donde cada curso incluso llegaba a tener entre 30 y 40 personas. Un poquito más. 46 llegó a tener en algún momento, quienes somos eclesianas, hasta 46, dependiendo del También curso. estudiaste en el liceo. Alcancé a conocer Mira, hasta la H, pero iba en la B. Tal pero cual. Nosotros, el curso nuestro, aprovecho a enviarle un saludo a mis Perfecto. compañeras. Se van a enojar si decir cuántos años de egresada. Pero la imagen que tengo ahí lo puede decir. Sí, exactamente. Mira, esa es la imagen justamente del cuarto E. Cuarto E. Y éramos 40, fuimos 43, 41, fuimos 43 en esa época. Y era el E. O Y sea, éramos hoy en E, día, pero había H, I y J. J, ¿sí? Y en ese Así tiempo, que sí, todos los éramos- cursos llenos. Hoy en día no alcanza a haber más de 2 a 3 cursos máximos, donde un liceo que tenía las aulas llenas y los pasillos también. Hoy en día una edificación Así es. que lamentablemente está hasta la mitad. ¿Cómo fue esa época del liceo? Bueno, fue intensa, entretenida, era un curso además que teníamos, bueno, de todas las reformas que han habido en nuestro país, a nosotros nos correspondió un momento en que Ya. nos dividieron además por notas. Entonces, habían cursos que tenían de promedio 4, otras promedio 5, y nuestro curso éramos las mateas de cursos o sea, todas veníamos desde la básica ya con promedio Con buen sobre promedio. 6 a 7, entonces igual nos molestaban un poco, pero era un curso que tenía harta actividad además, digamos, estudiamos, pero también participábamos en hartas cosas. En hartas actividades. Sí. ¿Y queda alguna amistad todavía del cuarto Sí, medio? por supuesto. De hecho, pronto vamos a hacer un encuentro ahora. De licianas de esa generación. Sí, de esa generación. Nos reunimos cada tanto. Bueno, Emma Antonín, la Nani, que todavía vive acá en Punta Arenas. Hace muy poquito estuvo Ingrid Ferguson, que vive en Talca y nos reunimos hace no mucho tiempo acá. Sí, por cierto, se conservan amistades de esa época y de ese curso. Seremi, cuando hablamos de esta época, ¿qué es lo que mejor se recuerda de esta época? Porque igual, hoy estamos viviendo un invierno y aprovechando que estamos en vivo y en directo también a tomar precauciones para quienes van a salir o en general en este invierno. Estamos comenzando el mes de agosto, ha sido un mes que no se esperaba que nevara o que cayera tanta escarcha o que estuviera predominando el frío en la región. Está bastante complejo, bastantes accidentes han ocurrido y aquellos años, antaño, cuando uno también era pequeña, uno recordaba que Magallanes era así. Uno recordaba que Magallanes Sí. caía harta nieve, creo que hace 10, 15 años que no caía tanta nieve, de última vez del terremoto blanco, pero hoy en día nos encontramos con una figura que irse al colegio era irse con el pelo escarchado, irse con frío, salir con nieve, la Colón era bañado en blanco en invierno, el liceo de niñas quedaba lejos en su tiempo, no era un liceo tan cercano en el sentido de la cercanía hacia el centro, sí, pero yo recuerdo que no era tan... Sí, bueno, hoy en día todo es nosotras- cerca. Claro, bueno, yo he vivido casi toda mi vida en la población Firroy y efectivamente nosotros en ese tiempo caminábamos. Y las vacaciones de invierno, a propósito, eran en la Laguna de Patinar. Claro. Primero, bueno, la cercanía de la población Firroy y luego también, obviamente, la que está ahí en el Pudeto, ¿cierto? Claro. Nuestro regimiento. Y eso eran uno de los panoramas, digamos, de entretención. Pero bueno, también hay que decir de que en esa época ya, a pesar de ser muy joven, recordar que estábamos en plena también dictadura civil y militar y yo ya en ese tiempo tenía conciencia de lo que estaba pasando en mi país y ya tenía alguna participación política. ¿Y dentro del colegio alguna presidencia, alguna... porque bueno, hay diferentes cargos a veces y también uno puede ser dirigente de repente de los colegios, no olvidarnos que de los colegios igual nacen algunos movimientos donde ahí se comienzan también a notar quiénes son los futuros líderes de diferentes áreas. Sí, por cierto, bueno, yo en ese tiempo militaba en la Juventud Comunista, no teníamos ni siquiera elecciones porque eran designados, incluso
los centros estudiantiles. Ya. Recién empezaban esos movimientos y de hecho eran una de las demandas, porque pudiéramos elegir nosotros mismas las directivas de los centros estudiantiles. Así que esa época es muy intensa. Esa época es muy intensa. Sí, y bueno, pero buenos recuerdos hay, ¿no es cierto? Sí, por cierto hay muy buenos recuerdos. Sobre todo, bueno, en el liceo ya establecimos amistades, por cierto, que hasta hoy día se conservan. Y además, la formación que en ese minuto recibí me permitió a mí continuar estudios. Yo me fui a estudiar al extranjero. Por ejemplo, yo pensaba, saliendo de cuarto medio, que yo no hablaba inglés. Sin embargo, fue el primer idioma al cual tuve que recurrir. Y resulta que sí, me pude defender con el inglés. Esa posibilidad de salir a estudiar afuera? Porque aquellos años también era bastante difícil. Hoy en día a lo mejor uno lo ve cercano, poder viajar a Santiago, pero la logística y poder salir de Magallanes no era tan fácil. Para muchos no era una posibilidad incluso. No, por cierto, y de hecho lo más cercano era al lado de la Patagonia Argentina, que uno viajaba. Así es. Y bueno, además fueron las condiciones las que un poco me obligan a salir. Yo tenía pocas posibilidades económicas de seguir estudiando. También en virtud, digamos, de mi participación política, nosotros teníamos vigilancia a las 24 horas fuera de mi casa. Y existe una beca de la Unión Soviética en ese tiempo que se la transfieren, digamos, al Partido Comunista, y es así que yo salgo a estudiar a lo que era la ex Unión Soviética. Con condiciones muy difíciles, por cierto, porque no teníamos relaciones diplomáticas, claro. Por lo tanto perdías absolutamente contacto el contacto con la familia. ¿Cuánto tiempo estuvo afuera, Alejandra? Yo estuve 9 años, wow. Me engolosiné un poco estudiando. ¿Y qué se fue a estudiar? ¿A qué edad se fue y qué se fue a estudiar? Sí, yo salí con 17 años desde Punta Arenas. Y ahí están mis compañeros y compañeras de lo que fue la facultad preparatoria en una ciudad que hoy día pertenece al país de Tayikistán. ¿Dónde queda? Ubícanos en el mapa, por favor, sí, porque lo escuchamos frontera, ya con el nombre, lo escuchamos muy lejano. Sí, eso está en la frontera con Afganistán, ya. Su capital Duchanbe. Y lo que le llamaban la facultad preparatoria era que nos preparaban en definitiva en el idioma ruso y además las asignaturas básicas, el léxico de lo que iba a ser nuestras carreras. Ahí tengo compañeros y compañeras de curso de Palestina, de Afganistán, de Yemen, y en el centro está nuestra profesora de ruso. ¿Cuántos años? Mira, fueron 9 años. ¿Ya? Yo estudié, algo que en Chile no existe, que es psicología y pedagogía preescolar, metodología de la educación preescolar. Así que yo convalidé mi título porque como la psicología con esa especialización no existe, pero sí la pedagogía yo convalidé en la Universidad de Chile como educadora de párvulas. Luego yo seguí estudiando en Chile también, soy magíster en gestión estratégica pública. Porque mi formación tenía que ver mucho con el área social, aprendí mucho de planificación. ¿Y cómo fueron esos 9 años viviendo fuera de casa? Bueno, por un lado, muy interesantes, es una experiencia de vida que hasta el día de hoy me acompaña, el hecho de haber vivido derechamente en un país cosmopolita. Y además vivir con personas de distintas nacionalidades. Bueno, ahí comparto un poco, pero además... fotos que tenemos eran compañeros, eran amigos. Sí, eran compañeros además de curso. Ya. ¿Todos estudiando lo mismo o algo distinto? Como era la facultad preparatoria, íbamos a distintas carreras, pero sí todas asociadas a lo que yo te menciono más del área social. Y yo
viví, digamos, en la misma pieza con vietnamitas, con gente de África, O sea, de Europa. Y cero contacto con la familia también. Bueno, las realidades son distintas. Sí. Ellos viajaban, la mayoría viajaba a sus países de origen. Por la en cercanía que vacaciones, algunos podían tener. La cercanía, los convenios que existían. Exacto. Tenían financiamiento además de sus países de origen, por supuesto chileno, y por lo tanto... retornar era bastante complejo, venir, irse y además de vuelta. era un riesgo, una Era un seguridad. ¿Cuándo decides volver? Bueno, cuando terminó de estudiar, y también se produjo que yo estuve justo en un periodo histórico de ese país. Yo estuve antes de la perestroika, durante, en el golpe de Estado que se da allá, y quedamos un poco también medio desamparados, entre comillas, en todo ese proceso de ajuste que tenía el país, y por lo tanto mi retorno tampoco fue tan rápido como debió haber sido, pero sí mis objetivos eran efectivamente siempre terminar y volver. Así que apenas se dio esa posibilidad de retorno, y yo ya el año 93 estoy en Chile. ¿Punta Arenas o en Santiago o en alguna otra región? Sí, estuve en Santiago un par de meses haciendo todos los trámites que tienen que ver con la convalidación de títulos y todo aquello, y no siempre, la verdad, las cosas que además de haber estado tanto tiempo había una necesidad de volver a las volver, raíces. de estar con la familia y bueno, de aportar en lo que uno había aprendido, y uno espera generalmente hacerlo a la gente que tiene más cerca, Sí. ¿no? Alejandra, ¿cómo tomas este desafío de hoy día ser la secretaria de esta cartera? De hoy en día, donde es una cartera que también no solamente busca mostrar, dar a conocer el impacto que tiene que generar hoy en día el derecho como género, que la igualdad, la equidad, y hoy en día un tema prácticamente que se tiene en la mesa en la familia. Antes, a lo mejor las mujeres no podíamos expresar, o por un tema social, incluso tabú o estigma, desarrollarse en forma profesional, en forma social o entre otras áreas. Chile igual ha ido creciendo, falta obviamente todavía. Sí. Pero hoy prácticamente llevas como seremía, y conjunto con tu equipo y con otras seremías a lo largo de nuestro país, una bandera que es de poder no solo empoderar, sino que caminar en conjunto con una sociedad que sea más participativa, que sea más igualitaria. Y hoy en día también seguimos, a veces el cliché o la frase se usa más de lo que se hace. ¿Cómo hoy en día se trabaja desde ¿Cómo tomas ese desafío donde estás en una seremía que llevas hartos años y que la conoces muy a fondo, con esta nueva necesidad y esta nueva solicitud de mujeres que hoy en día a lo mejor queremos algo distinto? Sí, la verdad es que es una responsabilidad grande. Es un desafío. Es un desafío personal, político. Porque hay un cruce generacional también acá. Por cierto, mira, yo trabajo en lo que fue, digamos, el Servicio Nacional de la Mujer desde el año 2000, creo que voy a cumplir algo así como 25 años, va por ahí. Y por lo tanto, efectivamente he visto, porque incluso trabajé desde fuera, antes de que como experta externa trabajaba para este servicio. Entonces son muchos años trabajando en estas temáticas, y por cierto he visto cómo ha evolucionado, cómo hemos ido avanzando como país, cómo las políticas públicas han impregnado un poco nuestro quehacer, pero el desafío que se plantea nuestro gobierno de que efectivamente transversalizar y que todas las carteras visualicen las inequidades que tienen para modificar sus planes, programas y llegar a todas las mujeres para mejorarles la vida, por cierto, es un desafío grande. Entonces lo vivo con mucha responsabilidad, porque efectivamente, y como tú bien los mencionas, también, si bien es cierto, se ha avanzado, pero también, como decía una feminista, los derechos de las mujeres tienen que estar siempre, tenemos que estar siempre vigilantes, porque ante cualquier crisis
existe el riesgo de retroceso. Y por lo tanto hay que asegurar lo que tenemos, por cierto, y también ir avanzando para mejorar la vida de las mujeres y que, por cierto, eso afecta a toda la sociedad. Entonces yo diría que es, como por tu pregunta va, cómo no hacer más de lo mismo, ¿cierto? Claro. Y en ese sentido Cómo marcar hay una diferencia y un sello con un equipo Exactamente. donde conoces un servicio perfectamente. Me imagino que hay un antes y un después. El caminar Al del asumir área la profesional, responsabilidad, ¿no? también las conocí, cuáles han sido los avances. También hoy en día tenemos una generación que exige, pero también hay diferentes generaciones, que hay a lo mejor una persona que tiene, y yo creo que acá no va por la edad tampoco, va por las ideas que cada uno pueda plasmar. Para una mujer a lo mejor se siente muy representada con el servicio o representada con algún movimiento y otras que no. Como hoy en día usamos esa equidad y esa paridad y esa igualdad dentro de nuestros mismos pares. Sí, por cierto, una de las cosas yo creo que es como la voluntad política, que es el sello que le pone el gobierno para avanzar, pero también de las cosas que estamos haciendo, y justamente por eso hemos dicho para todas las mujeres, es, por ejemplo, que tengamos hoy día una ley de un pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos. Un temazo es eso. Y eso es transversal. No hay mujer que pueda decir, sabe que a nuestro grupo esto es un tema que no le toca. Hay mujeres que tienen, por cierto, que son profesionales, que tienen ingresos propios y que viven esta situación de el no pago de la pensión de alimento por parte del progenitor, como hay mujeres pobladoras o dueñas de casa que también viven la misma situación y, por cierto, para ambas es muy complejo. Pero esto es algo, Alejandra, que también la pandemia vino a visualizar, que en nuestro país esto es algo histórico, que siempre ha pasado y que hoy en día, no sé si fue lo bueno o lo malo que dejó la pandemia, pero fue algo que dejó reflejado que se estaba viviendo y que si no hubiese sido por un retiro del 10%, para muchos hubiesen estado todavía en la misma realidad y esto no hubiese salido como ley. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta vamos a seguir conversando con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género en nuestro programa Retruco. No se separe. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Ya estamos de regreso conversando con la Seremi de Mujer y la Equidad de Género de la región de Magallanes. Estamos con Alejandra Ruiz Obando hablando al respecto del servicio, hablando de la Secretaría, de cuáles son las líneas de trabajo, pero en especial de su experiencia y como una magallánica más que ama esta tierra. Seremi, conversamos al respecto de que también qué tan importante o cuáles son las líneas de trabajo. Hablábamos que la Seremía trabaja en conjunto con otra Seremía, a lo cual hacen una red de apoyo. Pero cuando uno se pregunta, bueno, una Seremía de la Seremía de Mujer y Equidad de Género también es relativamente nueva. Antes era un servicio. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? A veces solamente no solo escuchamos, sino que las grandes campañas siempre van enfocadas a la violencia de género, a la violencia intrafamiliar, a la prevención, al apoyo, al acompañamiento, pero también tienen otras líneas de trabajo ustedes que a lo mejor no se realzan tanto como las otras, porque la otra tiene que impactar fuertemente en la sociedad para obviamente generar un cambio. Sí, hay un poco la diferencia de decir de que, bueno, partimos al revés, generalmente ¿Ya? se crea un ministerio y el ministerio va creando los servicios que va necesitando.
En este caso se crea un servicio y luego el ministerio con su subsecretaría. Entonces, el servicio ejecuta programas y entre esos ejecuta el programa histórico que conocemos como Mujeres Jefas de Hogar, el de violencia, por cierto, que además tiene líneas de trabajo distintas, de la prevención, de la atención y protección, una línea de violencia extrema, pero también está una línea de trabajo que es fortalecer los liderazgos femeninos para la mayor participación de las mujeres en distintos espacios, y también hay un área que le llamamos de autonomía económica, donde se potencia, ¿cierto?, las habilidades de las mujeres para que puedan desarrollar sus emprendimientos, tanto el trabajo formal, independiente, como dependiente. Y ahí hay también esa línea de trabajo. Y la Seremía lo que hace es la creación más bien de las políticas públicas y los instrumentos que, como decíamos, transversalizar género en el Estado. Entonces ahí trabajamos con todas las seremías, asesorando para que sus planes y programas tengan esta mirada de poder visualizar estas inequidades que hay entre hombres y mujeres, por ejemplo. Decir de que asesoramos además directamente en los programas de mejoramiento de la gestión del gobierno regional, del Serviu y de todas las carteras. Perfecto. Se levanta ahí un plan de trabajo en donde hoy día tenemos 258 compromisos de todas las carteras, en donde, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo de las mujeres, por ejemplo, o de lo que hace agricultura. En agricultura quisimos cambiar las bases de las licitaciones para que las mujeres no tengan las barreras, por ejemplo, de ser dueñas o propietarias de la tierra o de las aguas, que pudieran estar en nombre de sus parejas o de los hombres. Claro. Son ellas las que trabajan y por tanto ahí teníamos una barrera, se asesoró, se cambió eso y pasamos de tener 14% de mujeres a tener 44% de mujeres participando de las licitaciones y así en todas las carteras, trabajando para que no tengamos estas barreras estructurales de legislaciones, normativas, que permitan el acceso a las mujeres. Seremi, me imagino que cuando hablamos también de las oportunidades, de la equidad, de la igualdad, hoy en día, y también de los beneficios, o de los proyectos, o de diferentes ámbitos que uno podría acercarse a la Seremía, ¿estamos al tanto de lo que hace la Seremía? ¿Tenemos el conocimiento? Porque, como decía, a lo mejor impacta fuertemente en campañas de la prevención, con los colegios, desde el pololeo y entre otras campañas, se habla de la prevención, y acá en Magallanes es conocido por obviamente la violencia intrafamiliar que existe. También se habla que la pandemia retrocedió 10 años en el mundo laboral de las mujeres, a lo cual hizo que muchas mujeres tuvieran que abandonar su trabajo. La contratación incluso de trabajos en el mundo laboral y la fuerza laboral disminuyó en el campo de la área femenina, producto que con los permisos y el teletrabajo y de otras cosas, que donde existen menores de edad había o existe un permiso más amplio, y claramente un empleador prefiere a lo mejor una mujer que no los tenga o un género masculino, para obviamente evitar este tipo de permisos o situaciones que a lo mejor uno dice, no pasa, pero sí pasa, es la realidad muchas veces. Pero las mujeres llegamos al servicio, se llega al servicio a utilizar la asesoría, a lo mejor conocer los programas. ¿Estamos al tanto realmente que podemos tener un servicio no solo cuando una mujer está pasando por una situación compleja, sino que yo digo, ¿sabes qué? Me gustaría saber en qué me podrían orientar, en qué me podrían ayudar, cómo me guían. Sí, bueno, yo digo que siempre, o a lo menos yo siempre quiero más. ¿Ya? Yo digo siempre es insuficiente. Ya hemos visitado prácticamente toda la región entregando información de distintos planes, programas, normativas, de la legislación de lo que es
lo que alcanzamos, ¿cierto? Una ley de pago efectivo de pensiones, de las deudas de las pensiones de alimentos. Hemos visitado todas las comunas tratando de entregar esa información y por lo tanto también nuestros canales abiertos en la Seremía para poder orientar. Pregunta al respecto de esto. Mucha pregunta hay al respecto porque es una legislación nueva en donde evidentemente todavía hay muchas consultas y por lo tanto esa es una de las cosas que estamos haciendo en este periodo. Ya. Sería para preguntarle, porque a lo mejor a esta hora nos pueden estar viendo y a lo mejor no están al tanto. ¿Qué significa esta legislación de las pensiones de alimentos? Mira, básicamente decir que la mochila no sea solamente y principalmente de las mujeres que están a cargo del cuidado. ¿Y por qué decimos mujeres? La ley no habla de mujeres, bien amplio, o sea, habla de las personas que adeudan, claro, ¿cierto? Las pensiones de alimentos. También hay hombres que tienen la carga o que tienen la tuición o abuelos que tienen la tuición de los menores. Pero el 97% de los deudores son hombres. Entonces, lo que hace la legislación es facilitar el trámite y de que no esté la mujer tocando todas las puertas, porque entonces el Estado se está haciendo cargo y estamos hablando no solamente, digamos, del gobierno, el Poder Ejecutivo, sino que también tribunales, también tiene su responsabilidad todas las entidades financieras, porque lo que hace tribunales hoy día es que directamente se comunica en este caso con la banca, por ejemplo, para consultar si hay dinero y además mandata a que se traspase ese dinero a la cuenta de ahorro que el tribunal ha determinado se use para el pago de las pensiones de alimentos. Eso es un tremendo avance. Así es. Y luego, si no existieran dineros ahí, ya la legislación, porque bueno, esto ha ido por partes, no habiendo en la banca, en las cuentas de ahorro, en las cuentas corrientes, entonces en las cuentas de las AFP, primero los ahorros voluntarios y luego en los fondos de capitalización individual, para que entonces, insisto, nuevamente no es un trámite que tengan que hacer las mujeres, sino que en este caso lo va a hacer tribunales de familia hacia la AFP. Las AFP están obligadas entonces a traspasar estos dineros. Eso considero es un tremendo avance. Ya tenemos algunos reportes de mujeres que han visto cómo ha funcionado. ¿Se pueden acercar a la Seremía para orientación? Sí, por supuesto. Porque ustedes me imagino que también tienen el departamento legal o el departamento de asesoría para hacer consultas, preguntas. De hecho, tenemos una persona encargada de la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias. Estamos en Nogueira 1370. A pasos de llegar a Independencia, se pueden dirigir ahí en forma presencial y también nos pueden buscar en nuestras páginas, en nuestro Facebook, ahí están los teléfonos. Perfecto. También tenemos ahí, recibimos consultas también ahí. Y por cierto, las canalizamos cuando ya necesitan patrocinio, podemos canalizarlas, hacer las derivaciones que corresponden, porque pudieran ser distintas las necesidades, entonces entregamos la orientación y en caso de requerir de algún otro servicio hacemos la derivación para que entonces no lo tengan que hacer ellas solas. Servi, cuando también hablamos de que, y contábamos que Magallánica estudiando en la Escuela 8, la Escuela España, también en el Liceo de Niñas, pero también hay algo que es un lindo labor que se hace o que no sé si toda la vida se mantiene, Scout, por ejemplo. ¿Cuántos años estuvo en Scout? Porque siempre lista, un buen servicio, un lindo servicio que se entrega también, de ahí pueden nacer de este espíritu de estar en el lado más de servicio social, del servicio a la comunidad, de estar ligado con la gente. Sí, esa fue una linda experiencia. Fueron 2 años cuando estuvimos en Castro, Chiloé. Estuvimos ahí viviendo como familia en el momento en que mi papá fue relegado después de que fue detenido en distintos lugares de detención en Magallanes, y en ese minuto, para darle la libertad, lo trasladan, o más bien se llama traslado administrativo,
lo relegan a Castro. Sin embargo, ahí existía una escuela normalista, la de Ancud, y tengo muy buenos recuerdos, experiencias en la Escuela 1 de Castro, en donde también me enseñaron básquetbol, jugué mucho tiempo básquetbol, y también la experiencia de las guías fue una muy linda experiencia de la infancia. Qué linda, ahí tenemos una imagen que igual quiso compartir con nosotros, lindos recuerdos que hacen que la línea del tiempo de la vida también traerla esta noche. Chimi, otra de las pasiones que tienes es bailar, es viajar, ¿qué más le gusta hacer aparte de trabajar? Sí, la verdad de las cosas que me gusta bailar, sí, me gusta bailar y además me gusta conocer otros lugares. Puede ser un poco que alimentó mi curiosidad el viajar tan pequeña. Sí, bueno, ese más que bailar, es una intervención más bien política, pero igual, bueno, está ligada al baile. Es un baile de expresión también corporal. Así, y de denuncia, de demanda, de memoria, ahí estoy con mis compañeras de la Cueca Sola, una colectiva taller que busca, ¿cierto?, mantener viva la memoria. Recordar que la Cueca Sola la partieron bailando mujeres de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, mujeres y compañeras que lamentablemente ya por la edad también están partiendo y en algún minuto... ¿Fue una forma también de entregar, honrarlas a ellas? Tal cual, porque dijimos, bueno, ellas están partiendo por la edad, todavía tenemos personas detenidas desaparecidas, en Magallanes, una magallánica, Gloria Lagos Nielsen, no sabemos aún dónde está. Entonces, con estas compañeras dijimos, bueno, tomemos esta posta y continuamos bailando la cueca sola como una manifestación de mantener viva la memoria y seguir diciendo dónde están, queremos saber de su paradero y efectivamente qué pasó. Entonces es una actividad que hemos mantenido. ¿Y la actividad se hace cada cuánto, dónde? Para quienes quieran conocer, saber, ver. Sí, la verdad es que son intervenciones urbanas, más bien bailamos principalmente en la calle para días emblemáticos. Claro, para generar decir de que, bueno, en el marco, en el contexto de los 18 años del golpe civil y militar en nuestro país, vamos a tener una intervención el día 9 de septiembre a las 11 de la mañana en el Cerro de la Cruz. Así que pronto mis compañeras van a dar a conocer. Yo como también. Estoy ya de la seremía, mi participación ahí, ellas me invitan a participar, pero ellas son las que están obviamente más activas en esto. Así que prontamente, seguramente ahí en el Facebook Cueca Sola Punta Arenas. Cueca Sola Punta Arenas, ahí para también ver. Van a estar las inscripciones para quienes quieran participar. 50 mujeres que van a bailar por la memoria en el Cerro de la Cruz, por ejemplo. Ahí está, para el 9 de septiembre, entonces para quienes quieran conocer, saber. También, Alejandra, algo que ha pasado, que hemos visto, quienes conocemos tu familia, ya sea por las comunicaciones, ¿nunca pensaste estar ligada al mundo de las comunicaciones? ¿O ser parte de ellas? ¿O seguir un legado, esa posta? La verdad es que he estado siempre un poco en eso, ¿no? Por eso. Pero no directamente. ¿Ya? Porque, bueno, un poco la tarea que he desarrollado desde lo laboral siempre se ha tenido que comunicar de alguna manera. Pero la verdad que no, yo no llevo esa posta, más bien diría yo que la lleva mi hermana, que además estudió Relaciones Públicas. Y la vamos a saludar a Soledad Ruiz porque ella también fue parte de esta casa televisiva, de esta casa radial, con mucho cariño. Yo por lo menos tuve un muy lindo acercamiento con ella. Gracias. Éramos compañeros de maquillaje, muy temprano en la mañana, ambas comenzando en este medio, en el sentido de ella ya con una gran experiencia, pero le enviamos un gran cariño. Sí, y bueno, mi madre igual
ha estado un poco ligada a eso. De hecho, en algún minuto también en lo que fue el CERNAM hubo un curso de las comunicadoras populares. Mira, ahí por Ay, cierto, qué linda foto. Ahí meses tenía Seremi. Seguramente debe haber tenido un par de meses. Su mamá. Con ¿Podemos mi decir los papá. nombres de ambos? Porque Sí, por supuesto. Daniel Ruiz Oyarzo y Silvia Obando Alvarado. Ahí estoy con mi hermana Soledad Ruiz. Y bueno, ese justamente es cuando me voy a estudiar y me acompañan, ¿cierto?, al viaje, o sea, a Santiago, de donde tomo el vuelo. Y bueno, esa foto es en la casa, la Firroy recién, seguramente un par de meses después de nacida. Así que sí, bueno, de familia vinculada a las comunicaciones, yo no a la radio directamente... antigua. A la radio, antigua, clásica. Con libreto, Sí. con todo Donde me pauteado. imagino que en el lugar de la casa absolutamente. siempre una tertulia, siempre Sí. grandes personajes también, mucha Sí, cultura, por cierto, mucha lectura, buena música. Sí, por cierto, también debo decir, es una escuela porque la radio, estuvimos vinculadas desde la primera infancia a la radio. De hecho, nuestros paseos, digamos, eran también con la gente de la radio. ¿Su papá era Esperábamos a conocido mi más padre. como él? ¿Perdón? ¿Su papá era más conocido con qué apodo para que la gente que El lo está Negro viendo- Ruiz. El Negro Ruiz. El Negro Ruiz. Y cuando le han hecho de homenaje, tez le han dado morena. homenaje también, ha sido reconocido un hombre de radio. Un hombre de radio, absolutamente. Trabajó en distintas cosas dentro de la radio. Multifacético, Radio antiguamente Porce- era una persona que trabajaba en la radio, conocía desde la emisión, radio control, lo hacía todo, contenido, Así investigación, Fue entretención, programador, director, o y sea, luego era muy codueño de la completo. Radio Voz del Sur. A propósito de los 50 años, decir de que radio también desaparecida, la silenciaron el 11 de septiembre del 73. Y entonces, claro, uno vivió las comunicaciones, mi padre estaba siempre atento, transmitía desde la casa, no había celulares, por No, cierto, o pero, sea, no era la misma pero que en a- la casa teníamos radio, cassette, había, recuerdo, con un sopapo chiquitito ¿Ya? donde se grababan las comunicaciones Oh. ahí, y veíamos, por cierto, todo Sí. aquello. ¿Y la mamá? Mi madre, bueno, también decía yo comunicadoras populares, porque una de las cosas que hizo en su minuto también muy activa social y políticamente, también trabajando por el derecho de las mujeres, trabajó muchos años en el Centro de la Mujer de Punta Arenas también, apoyando a mujeres que vivían violencia. Trabajó en la oficina municipal, la primera oficina municipal de la mujer en su tiempo con Elda Panicucci como alcaldesa, vinculada también a los derechos de las mujeres. Hoy día, además, participando de una agrupación, las matriarcas australes, también por el derecho de una vejez digna. Ya. ¿Y qué se siente que la mamá, porque también tiene una hija comunicadora, Sole, tiene una hija que es seremí de la mujer, y la mamá, ella es la matriarca, ella es la, Sí, la que hoy en día también ustedes tienen esta esencia no solo de la comunicación del padre, de también la base de los valores y principios, pero también la mamá ahí generó un impacto de cómo hoy en día ser mujer, pero también ser visualizada y a ser respetada. ¿Tienen un sello de la mamá? Sin lugar a dudas, o sea, yo le debo a mi madre parte de la formación y probablemente de haber canalizado toda mi inquietud social. Exacto, inquietud social. Por ahí. De hecho, orgullosa de la madre y del padre que tengo, pero mi mamá fue dirigente sindical. O sea, hay una escuela ahí y por cierto que ella mira atentamente y siempre es yo diría de las consejeras más cercanas que tengo. Y activa ella hoy en día también. Ella sigue activa, como te digo, sigue participando en lo social y
en esta agrupación de las matriarcas australes. Ella sigue muy, muy activa. Seremi, ¿qué es lo que nos queda para, bueno, estamos ya, han pasado 6 meses, estamos en el mes de agosto, ¿qué es lo que nos queda para el 2023? Trabajar las líneas de trabajo, sé que harto terreno, visita, la Secretaría del Servicio lo conoce, ya más de 25 años trabajando en él. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Cuál sería la línea de trabajo con su equipo? Sí, mira, yo diría que, bueno, vamos a seguir difundiendo sobre esta legislación. También prontamente vamos a presentar el 4º plan de igualdad, que por cierto lo trabajamos con mujeres, la actualización, porque este plan es el principal instrumento que tiene el país, que es el 2030, es nuestra carta de navegación. Vamos a seguir informando sobre la importancia que tiene de cambiar la legislación que tenemos hoy día a propósito de la violencia intrafamiliar, porque las mujeres no solamente vivimos violencia al interior de la familia, sino que en el espacio público, y esta ley integral que busca además que, por ejemplo, podamos como servicio patrocinar a las mujeres sin tener que esperar a veces por esta firma, esta autorización, sino que nos permitan rápidamente poder hacernos cargo también de un acompañamiento, por cierto. De una guía, de poder guiar, seguir, porque me imagino que también tienen apoyo psicológico, no solamente el legal, sino que también psicológico, este acompañamiento que muchas veces en un momento de impacto en la vida de una mujer o familia, no solamente mujer, familia, donde impacta también a los niños o a los cercanos, es que rechazan también este acercamiento en conjunto con el servicio porque no saben a lo que se están enfrentando. Y ahí es donde ustedes quieren hacer un impacto que con este plan de trabajo. Esperamos, ¿cierto?, cambiar la legislación y para eso, como lo hemos hecho con todas las legislaciones, es de poder tener el diálogo con la ciudadanía, no solamente porque esto se discute en el Parlamento, ¿cierto?, pero los y las parlamentarias que nos representan también tienen que saber lo que está pensando la ciudadanía. Por eso nosotros esperamos seguir informando para poder tener un cambio legislativo importante ahí. También esperamos cambiar la legislación que hoy día nos obliga a pedir permiso con esta sociedad conyugal a las mujeres que están casadas y que ni siquiera pueden administrar los bienes heredables, y a las solteras tenemos que además informar y pedir y demostrar al banco que somos solteras para entonces administrar nuestros bienes. Queremos cambiar la legislación de la sociedad conyugal hoy día en nuestro país, porque esto obviamente le afecta a todas las mujeres, a las solteras y a las casadas. Seremi, podríamos seguir conversando, yo creo que va a haber otra instancia, por lo menos en Retruco tuvimos esta oportunidad el día de hoy, esta noche, seguramente en el transcurso del año vamos a conversar de otras áreas y ojalá se avance en diferentes materias como la que hablaba usted al respecto de las mujeres que están en cónyuge o las mujeres que estamos solteras, o incluso hoy en día con esta ley de pensión de alimentos que favorece no solo a las mujeres, sino que a los menores o a los estudiantes. Creo que esto es directamente hacia los menores y hacia los hijos, no hacia las mujeres. Muchas gracias, Seremi, que tenga un excelente día y muchas gracias y espero un buen comienzo de este segundo semestre del año 2023. Muchas gracias a ti, al programa Retruco y al Pingüino por darnos esta posibilidad de que la ciudadanía nos conozca y también poder informar de la tarea diaria que estamos llevando en nuestra cartera. Muchas gracias, Seremi. Por primera vez la Seremi Alejandra Ruiz Obando conversando en Retruco, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes y la Antártica Chilena. Que tengan todos ustedes un excelente descanso y nos volvemos a encontrar su próximo martes en su programa Retruco. Que esté muy bien. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Presentó Retruco.